Gloria a Dios. Vamos a buscar en Gálatas capítulo 3, versículo 2. Gálatas 3, 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que nos hables, Señor, que tu presencia, tu Espíritu fluyan dentro de nosotros, trayendo, Señor, más de esa palabra, más de esa sustancia, Señor. Te pedimos que te muevas y que hables con poder en el nombre de Jesús. Amén. Díganme entonces, ¿recibieron el Espíritu por guardar la ley o por creer en lo que habían oído? Bueno, en esta carta a los Gálatas, Pablo está exhortándolos por su falta de entendimiento espiritual. Él los veía alejados de la fe, los veía divagando en cosas que parecía que venían de otras doctrinas. Pablo se sorprende porque él había hecho un trabajo con esta iglesia, había hecho una inversión, digamos, de palabra, de tiempo, y notaba que entre la boca de ellos, entre lo que hablaban, el comportamiento, habían cosas que no habían sido enseñadas. Entonces él intuye que ellos habían prestado oídos a otras enseñanzas y que habían sido persuadidos. Así como hoy, digamos, en aquella época también habían doctrinas distintas, habían formas en las que se podía interpretar cualquier circunstancia y el Evangelio de Cristo no era la excepción. Entonces, Pablo les dice, no están pegados a la verdad que les fue dada. Entonces, él, a través de esta pregunta, o para continuar su argumento, que empieza desde el capítulo 1, les plantea la pregunta fundamental sobre la recepción del Espíritu Santo. En nuestro contexto actual, nosotros vemos que sin darnos cuenta, y esto es algo que el Señor a mí en lo personal me ha llevado a reflexionar de mí misma, muchas veces nos dejamos guiar por los aspectos de la ley, que también se pueden entender como aspectos morales, que nos hacen colocar un planteamiento o nos hacen ponernos en una postura frente a cualquier situación, pero que aunque parezca bueno ese argumento, esa postura que nosotros adoptamos, aunque parezca razonable, muchas veces está alejado de la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es que no es por obras. Entonces, fíjese que a veces uno, por ejemplo, un pequeño ejemplo, uno a veces no se siente digno, por ejemplo. Uno de tantas formas en las que nos podemos ver confundidos por este tema del Evangelio de Cristo. Entonces a veces no nos sentimos dignos y pensamos que esa postura de estar en dignidad delante de Dios es la que nos avala delante de Él. Y entonces a veces decimos, no, yo sí puedo orar porque tenemos días, ¿sí o no? Yo hoy sí puedo orar porque yo hoy he hecho las cosas bien. Entonces eso aparentemente, engañosamente nos facilita la entrada, se puede decir, a la oración, a la intimidad con el Señor. Pero como ya se ha venido mencionando en otros momentos, hay momentos en los que nos sentimos inmundos o nos sentimos indignos de acercarnos delante de Dios. Si nosotros estamos edificados con el Evangelio, con la verdad de Cristo, entenderemos que ese aspecto no tendría que alejarnos de la presencia del Señor. Al contrario, debería atraernos. Pero en la práctica este tema o estas formas de confundirnos, que esta es una de ellas, pero hay muchas formas, parece que fueran racionales, incluso correctas, ¿sí? Porque obviamente nosotros queremos tener una postura correcta delante del Señor. Entonces a veces pues suceden estas cosas. Pablo miraba que entre los Gálatas, entre la iglesia, habían posturas que no se parecían al Señor y por eso les llama la atención y les dice que se están alejando del sacrificio
y les dice, ¿fue en vano el sacrificio de Cristo? Les pregunta, porque el sacrificio de Cristo representa que por encima del pecado, que por encima de la falla, por encima de que usted, mejor dicho, esté con todo el mundo en su contra, aún así usted tiene el acceso. Entonces nosotros debemos encontrar eh, el sentido de lo que estamos aprendiendo para saber aplicar, para que no nos distraigamos con los diferentes momentos o las diferentes circunstancias que nos vamos a ver enfrentados en la vida. Entonces, Pablo con esta pregunta los lleva a reflexionar. O sea, esta pregunta a la luz de que ya una enseñanza había sido dada, ¿sí? O sea, Pablo no les está preguntando porque no supieran, porque Pablo ya les había enseñado que no era por obras, ya les había instruido acerca de la fe, porque aquí hay un tema bien importante en esta enseñanza y es que para nosotros poder transitar en la gracia, mire que todos hemos pedido en algún momento o hemos sentido que necesitamos la gracia del Señor, entendida como los favores de Dios, las ayudas de lo que nosotros no podemos hacer. Entonces muchas veces decimos es que es por gracia que el Señor me ayuda. Pero para que nosotros podamos transitar en ese río, se puede entender así, en esa fuente de gracia del Señor, que, ojo, es una fuente que no está detenida. ¿Me hago entender? O sea, independientemente de que nosotros creamos o no creamos, o que decidamos meternos o no meternos, el río, digamos, como poner un ejemplo alegórico, el río de la gracia está fluyendo. Pero usted no puede entrar ahí sin la fe. La fe viene a ser como un bote, digamos, que nos permite el tránsito en ese fluir. ¿Sí? Entonces todos en algún momento le hemos pedido la gracia del Señor. Señor, coloca tu gracia. Tengo que ir a presentarme al trabajo, coloca la gracia. Eh, pero la gracia, Pablo aquí lo enseña, tiene que ir relacionada o tiene que ir de la mano con la fe. Cuando el Espíritu de Dios encuentra que hay fe, es donde Él entra, ¿sí? O sea, por eso les dice, ustedes recibieron el Espíritu por hacer buenas obras, por no equivocarse, también se puede entender, o por haber creído en lo que habían oído. Esta otra versión, que es que dice básicamente lo mismo, pero me gusta la forma como lo expresa. Dice, díganme entonces, ¿recibieron el Espíritu por guardar la ley o por creer en lo que habían oído? O sea que el Espíritu se recibe, ¿por qué? Por creer, ¿sí? Por creer en lo que nosotros estamos oyendo de la palabra de Dios o del Evangelio. A veces pensamos que es por otra razón, ¿sí? Porque nos hemos comportado bien o porque le hemos cumplido al Señor, porque llevamos muchos años, no sé, o porque hemos cualquier cosa que nosotros queramos poner delante. Pablo entendía y les estaba exhortando, cosa que ya les había enseñado, que el Espíritu de Dios se recibía por medio de la fe. Y Pablo a estos Gálatas los estaba viendo transitar en otras situaciones morales y otras enseñanzas que no se parecían al Señor. El Evangelio de Cristo lo que hace es simplificar, ¿sí? Lo que el Evangelio de Cristo debería ser en nuestra vida, si lo utilizamos, si lo ponemos en práctica, es facilitar todo, ¿sí? Porque por el Evangelio de Cristo nosotros entendemos que somos ayudados por Dios, por ejemplo, sin merecerlo. Por el Evangelio de Cristo, por la palabra que oímos, que aprendemos, que recibimos, es que entendemos que podemos servirle, que podemos manejar situaciones de una manera o con una mirada diferente a la que carnalmente la manejaríamos, ¿sí? Entonces, cuando ese factor de la fe está débil, está flaco, porque creer no es decir sí, yo creo y amén a todo lo que digan la palabra, los versículos. La fe, usted lo sabe, se ha enseñado, es la parte que toca edificar la fe, o sea, es lo que tiene que crecer. Si nosotros no tenemos fe, aunque creamos en Dios, aunque creamos en que la palabra es verdad, no podemos ejecutar, ¿sí?
y no podemos transitar por la gracia. No podemos experimentar ese mover. Por eso es que esta palabra, si usted mira más abajo, se empata con una explicación de Pablo acerca de Abraham, que yo pues no sé, a estas alturas tal vez he sido ciega para ver este punto importante. A estas alturas me vengo a dar cuenta de que tiene relación, ¿sí? Porque acá está hablando de que el Espíritu se recibe por fe y luego habla del pacto de Dios con Abraham. Entonces, pues estudiando, claro, me doy cuenta de que tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque mire una cosa, que la vida de Abraham, que es el padre de la fe, como usted ya lo sabe, ya lo conoce, eh, hablas de bendición y de gracia. O sea, a Abraham, el Señor Dios le dio una tierra de gratis. Simplemente lo vio y le dijo, ven que te voy a dar esto. Y usted sabe la promesa y le dice, deja tu tierra y tu parentela, la casa de tu padre, porque yo te voy a llevar eh, a una tierra nueva, bueno, más o menos parafraseando, y te bendeciré. Todo el que te bendiga será bendito y todo el que te maldiga será maldito. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, lo que bendice o lo que nos hace transitar en la gracia, como favores, regalos inmerecidos, es la fe. Por eso tiene sentido, ¿sí? Es pues fácil verlo en realidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Pablo se encarga de mostrar cómo la fe de Abraham, aún sin haber la ley, porque en esa época todo era muy por instinto, digamos, no había una ley que estableciera ni siquiera casi que ni en el aspecto moral, porque usted sabe que el aspecto moral tiene que ver con la cultura. O sea, por ejemplo, acá nosotros no nos imaginamos comer carne de un perrito, por ejemplo, pero hay culturas en las que es absolutamente normal. Nosotros comemos el cuy y el conejo, que son animales tiernísimos, que en realidad si uno se pone a pensar, debería dolerle a uno matar a un animalito de esos. Pero es cultura. Y en otros países es mascota. Entonces, el aspecto moral, pues obviamente va a variar. Así que con mayor razón, Abraham no tenía una directriz para la relación con el Señor. Lo que tuvo fue fe y por medio de la fe fue que fue bendecido. Entonces Pablo aquí nos enseña que no nos desgastemos tanto en cosas que de pronto oímos o procuramos con una buena intención, sino entendiendo que Cristo en mi vida personal viene a simplificar mis cosas. Viene a decirme que si yo me siento incapaz, pues soy capaz por medio de Él, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que si de pronto me tengo que enfrentar a algo, lo tengo a Él de mi lado, ¿sí? Que si tengo un mal comportamiento, puedo, como la enseñanza que hablábamos ayer, puedo venir y buscar como decía, la sinceridad, que en el pasaje específicamente dice la verdad en lo íntimo. La verdad en lo íntimo es eso que todos en el fondo del corazón sabemos, así nos queramos hacer los de la vista gorda, pues, y entonces yo tengo mis problemas y usted tiene los suyos, yo tengo mis errores y usted tiene los suyos. Pero ¿qué tenemos? Porque ¿qué le va a borrar a usted el error en realidad? La verdad es que nada. Hacer cambiar a una persona, eso es dificilísimo. Ni con toda la intención, fíjese. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, es que yo prometo que tal cosa? Y la realidad es que no podemos cumplir. ¿Sí? Entonces, ¿qué sí tenemos? Podernos sincerar con el Señor para que Él nos limpie por medio de la gracia. ¿Sí? Entonces, el Evangelio de Cristo no debería ser un motivo de, de desgaste, un motivo de ansiedades, se puede decir, de luchas para entender una cosa u otra. La esencia del Evangelio es que usted sepa
que tiene a Cristo de su lado independientemente de su error, solamente por haber creído lo que ha oído. ¿Sí? Ese es el punto fundamental, ese es el pilar fundamental del Evangelio. Y digamos que yo cojo esto que aprendo, o usted, y lo lleva a todas las áreas de su vida, ¿sí? Entendiendo este punto, que Él es su ayudador, que Él es su porción, porque en ocasiones nos sentimos solos, ¿sí? En ocasiones nos sentimos que nadie está de nuestro lado, ¿sí o no? Hay momentos en que las situaciones se juntan y uno dice, ¿a quién acudo? Bueno, ahí tiene usted, por lo que ha oído, sabe que puede acudir al Señor independientemente de qué, independientemente de qué sea lo que esté pasando, quería decir, sino que dejé la frase incompleta, independientemente de qué sea lo que esté pasando. Entonces pueda que usted en algún punto de su vida se sienta culpable por algo. Usted sepa que cometió un error. Ahí usted sabe que tiene el pase. Entonces, Pablo los veía a ellos, como decir, al filo o al borde del río sin poder navegar en eso que él les había dejado enseñando. Entonces les vuelve a colocar, es como que los ubica, ¿sí? Y yo creo que el Señor lo que quiere hoy, pues con esta palabra a cada uno es ubicarnos en qué es lo esencial, en quién, con quién es que estamos nosotros, para que las cosas solamente por la presencia de Él empiecen a fluir de una manera distinta, de una manera diferente. Porque el Evangelio y la fe, todo lo que hacemos por medio de la fe, no puede generar, ¿cómo se puede decir?, daño o detrimento en nuestra vida. Todo lo que está sucediendo hoy en su vida es porque usted andaba en la carne, de pronto. Las consecuencias de haberse salido de esto. Por eso es que Pablo les dice, es que ustedes yo los veo salidos de esta condición. No podían navegar. ¿Sí? Y no estoy diciendo que no nos vamos a salir en algún momento únicamente, o sea, no nos podemos salir simplemente porque estamos atrapados en nuestro cuerpo. Con todo lo que eso implica, usted ya lo sabe. Por eso es que dicen por ahí que el cuerpo es la cárcel del alma y en realidad sí que lo es, porque pues hay mucho limitante mental, físico, ¿sí? Entonces hay que poder navegar en eso para que seamos personas que solucionamos, para que seamos personas que vivimos con, con un aspecto importante que es el gozo de la salvación. El gozo de la salvación se puede perder por muchas cosas, ¿sí? Obviamente, yo tengo problemas en mi vida, por supuesto que los tengo. ¿Usted los tiene? Por supuesto que los tiene. Entonces, ¿a qué es que nos llamaría el Señor Jesús si no, o sea, es como a veces pensamos que Él no supiera que tenemos esas situaciones? ¿Sí? A veces uno dice, no, pero es que yo cómo voy a estar feliz si tengo esto, pero es que cómo no voy a estar preocupado si tengo esto, este problema, esta situación, el estrés, lo que sea. Bueno, si nosotros lo manejamos con la ligereza, con lo liviano que nos hace las cargas, el Evangelio, nos vamos a dar cuenta de que es dejarle el control al Señor en las cosas, que por más que luchemos no vamos a poder cambiar absolutamente nada, ni arreglar, ni aportar siquiera. Ese es el problema, ¿sí? Porque es que no se puede, ni siquiera a nosotros mismos. Por eso dice la palabra, ¿quién de vosotros puede añadir a su estatura un codo? ¿Por qué lo dice? Porque hay imperfecciones y porque vivimos insatisfechos. Usted vive insatisfecho con sus familiares, por ejemplo. Vive insatisfecho con usted mismo. ¿Sí? Pero ¿quién puede añadirle? O sea, usted es como es y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Lo único que usted puede hacer es tomarse de la mano del Señor y que Él lo vaya encaminando y que Él le vaya enseñando y que nada lo aparte de la comunión con Él. Por lo que hemos mencionado, hay momentos
y empiezo por mí misma también para la enseñanza, hay momentos en que uno, como no se siente bien por cosas que pasan, casi que ni orar puede, ¿sí? Y no nos sentí, y a veces el orgullo dice, no, nos queremos quedar gravitando en cualquier temática menos en acercarnos al Señor. Y no importa lo que esté pasando. Si usted siente que la comunicación se rompió, pues preocúpese, ¿sí? Porque el Señor me lo enseñaba así en estos días. Si yo tengo un problema y no me puedo acercar a orar al Señor y a pedirle ayuda, es porque estoy pensando, por ejemplo, en mi caso, que puede ser por mí lo que yo hago, ¿sí? Y no, todos en un punto venimos delante del Señor o nos enfrentamos a las cosas, a las situaciones, en la mera debilidad, en la real condición que tenemos. Yo aquí ya les he compartido, yo muchas veces llego aquí sintiéndome menos que nada, sintiendo que no tengo la capacidad ni el motivo por el cual hacer esta función que el Señor me ha permitido. Y no solamente en este ámbito de mi función como pastora de esta iglesia, sino también en cosas personales. Uno dice, ¿cómo? ¿Cómo me enfrento? Hasta da ganas de renunciar a veces a ciertas cosas, porque uno dice, no tengo lo que se requiere, porque claro, para cada circunstancia hay unos requerimientos. Pues yo le digo, así como a uno le toca recordarse cada vez que es necesario, lo tengo el Señor, ¿sí? Y Él me va guiando, Él me va dirigiendo, Él me va perdonando y Él me va limpiando. Respecto a lo que se enseñaba el día de ayer, que es importantísimo, porque nosotros podemos ser muy creyentes, ¿sí? Pero la gente a veces, el creyente, a veces no quiere limpiarse delante del Señor y deja que se le acumule la suciedad. ¿Y cómo nos limpiamos? Ya lo hablamos ayer. Así como hizo David cuando cometió un error. ¿Sí o no? El error garrafal de David, que creo que usted ya lo conoce, y si no, investiguelo, porque eso ya lo hablamos. David en esa palabra nos da la muestra de cómo limpiarse, ¿sí? Y nada tiene que ver con un esfuerzo propio. Nada tiene que ver con que usted tenga o no tenga la razón, sino que tiene que ver justamente con esto que estamos hablando. Entonces les pregunta, después de que él habla todo esto, Pablo habla todas estas cosas, él les dice, entonces ustedes se estarán preguntando, entonces, ¿para qué es la ley? O para qué es, también se puede entender los aspectos morales, porque si usted se da cuenta, la ley de Dios es muy parecida a los aspectos morales de cualquier sociedad, por diferente que ésta sea. Más o menos tiene una similitud. Entonces les dice, la ley es como un ayo para nosotros, para ayudarnos a dirigir, pero no es ni para salvación ni para justificación. Un ayo quiere decir, en aquella época, un ayo era como un esclavo que estaba pendiente de los niños, era como una especie de tutor o de niñero, no sé cómo se lo puede entender, que está como pendiente, ¿sí? Como atajándolo. La ley para nosotros es eso. Entonces, claro, usted sabe que no hay que mentir, que no hay que robar, que no hay que matar, que no hay que hacer tantas cosas, y a veces lo hacemos. ¿Perdimos el rumbo de la voluntad del Señor? No. Aunque cometa todos los errores, mejor dicho, seguidos en la semana, no ha perdido el rumbo. Sí, obviamente van a venir consecuencias naturales por el tema de sus errores, sí, pero lo que justifica delante del Señor es la fe. Y yo puedo estar todo lo manchada, todo lo sucia que usted quiera, todo lo pecadora, y yo voy delante del Señor y le digo, Señor, te confieso esto, pasó esto, y ahí el Señor me limpió, ¿sí? Entonces, sí nos damos cuenta que la experiencia es mucho más sencilla de lo que a veces nos la queremos hacer. Y Pablo les está diciendo eso, que están divagando en cosas que no les ha enseñado Pablo. El Evangelio de Cristo es libertad,
para nuestra vida. El Evangelio de Cristo es facilidad para acceder a la gracia, es la única forma. O también, entiéndalo de esta manera, el Evangelio de Cristo o la muerte de Cristo, que es lo mismo, y su resurrección, nos posibilita entrar en la bendición de Abraham. Porque la bendición, el favor que tenía Abraham, era lo que hoy conocemos como gracia, ¿sí? Por eso es que donde él iba, le iba bien. Aún cometiendo errores. Usted sabe cuando Abraham fue con Sara y le mintió al rey de Egipto. Entonces, es entrar en esa misma atmósfera. Cristo, téngalo en su mente y en su corazón. Él, Jesús, de quien usted conoce y a quien viene a oír hoy, es el cumplimiento de la promesa de Dios para Abraham. Imagínense. O sea, nosotros estamos metidos en esas familias de la tierra que iban a ser bendecidas por medio de Abraham. Y todavía no había sacrificio de Cristo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí con mayor razón se entiende que la fe es contada por justicia, no sus buenos actos, ni nada de lo que usted haga, ni nada de sus posturas racionales, morales, inclusive hasta positivas. Es Cristo el que nos lleva o el que nos cumple esa promesa. Y es el camino, por eso es que la palabra dice un pasaje bien conocido, pero muy hermoso, que es Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si usted reconoce a Cristo como el camino, Él va a ser. No sé qué hacer, atraviese por el camino que Cristo le enseña. Y va a ver que el destino es bueno. La verdad, la vida, ahí radica todo. En Él debemos descansar. En Él debemos estar confiados. No importa lo que piensen los demás. Pues básicamente ¿por qué digo esto? Porque a veces nosotros nos esforzamos por convencer a alguien de que no hemos hecho algo, de que no cometimos un error o de justificar, es que es por tal razón, es que tengo mis razones para hacer lo que he hecho, tengo mis razones para tomar las decisiones que he tomado. Pues al final de cuentas, por medio de esto no sirve porque nada de eso justifica delante de Dios. Lo que justifica es la fe, es acercarse a Él, confiar en que el que lo busca lo encuentra. Confiar que cuando usted le pide al Señor y reposa en Él, Él lo está recibiendo. Que a veces cuesta creer hasta eso, ¿sí? ¿Sí será que el Señor escucha mis oraciones? ¿Sí será que esto es importante? ¿Será que estoy orando bien o que estoy orando mal? No importa, usted cumpla con refugiarse y descargarse delante del Señor. Él se encargará de hacer el resto. ¿Cómo? Por medio del poder. Poder que nosotros no tenemos, porque somos carne. Él es espíritu, Él es Dios. Vamos a orar. Los que quieran pueden hacer una fila para ungirlos. Gracias, Señor, te damos por este momento. Bendice, Señor, la fe de tus hijos. Bendigo los que colocan sus tributos en tu altar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por este momento en tu presencia. Síguete moviendo en medio de nosotros. En el nombre de Jesús.